Esta actividad se llama muestreo en mi entorno y encuentro. Realmente lo complicado, creo, de esta actividad es que vayas o salgas y encuestes a 20 personas, porque de ahí en fuera es bastante sencilla la actividad. Ok, voy a decirte a grosso modo los pasos y te voy a dar un ejemplo. 1 es realiza un muestreo, ¿ok? Te dice que apliques este cuestionario, el que está aquí, a 20 personas, ¿ok? Y la única condicionante que te ponen es que sean de edad de entre 16 y 60 años, no importa si es hombre o mujer. ¿Ok? Entonces tú lo primero que tienes que hacer es imprimir esta hojita 20 veces y entrevistar a 20 personas en este rango de edades, de 16 a 60. ¿Ok? Ese es el primer paso. Cuando tú ya hagas tu 20 encuesta, que a lo mejor es un poco complicado por tus múltiples ocupaciones, puedes pedirle si tienes hijos, a algún hijo que te ayude, para que tú posteriormente hagas en sí lo que es la actividad, ¿ok? Bueno, una vez que aplicaste este cuestionario a 20 personas, que es su edad, el género, si tiene diabetes, cuál es su circunferencia abdominal, obviamente si no se la sabe, más o menos que te dé un aproximado, cuántos vasos de refresco consume en una semana, cuántas horas hace ejercicio en la semana, si separa la basura, si utiliza bolsas reciclables, cuánto cantidad de envases de plástico tira a la semana y si utiliza pocos ahorradores. Esa es en general la encuesta. La ingenuidad, si yo obviamente analizo aquí la encuesta, me da para hacer dos tipos de análisis. Uno tiene que ver con la salud y otro tiene que ver con las personas y con relación del medio ambiente, ¿ok? Bueno, eso es lo primero. Ya que tienes la encuesta a 20 personas, lo que vas a hacer es un Excel, más o menos así, que dice ordena los datos recabados, ¿ok? Tú solamente vas a volver a hacer este Excel, pero, bueno, cambia un poquito, aquí solamente es para llenar sí o no y datos, pero aquí ya vas a hacer un concentrado. Aquí vas a poner los datos, ok, persona entrevistada 1, persona entrevistada 2, 3, hasta 20, porque te pide 20 personas. Tú vas a vaciar esto y vas a tener un concentrado de todas las encuestas, que son las 20 encuestas, ok. Tú te vas a dar cuenta porque es de la 1 a la 20 y las preguntas hacia abajo. Ahora ese es el primer paso. Tú vas a poner este concentrado de Excel y lo vas a llenar. El tercer paso es, ya que tengas tú este concentrado en Excel, lo vas a dividir en dos, ¿ok? Como mencioné, de aquí hacia arriba me habla de la salud de la persona y de aquí hacia abajo me habla de acciones que tiene la persona con el medio ambiente. Así que lo primero que vas a hacer, después de concentrar tu información, es que organices la información por rangos de edad, ¿ok? Y tema. Ok, el tema que vas a poner primero, vas a volver a hacer una incidencia de diabetes en mi entorno cercano. Aquí, cuando ya estás poniendo rangos de edades, ya estás hablando, diciendo que tienes tablas de frecuencias para datos agrupados. Estás agrupando, aquí eran no agrupados, porque aquí no estás agrupando por nada, son las 20 personas, pero aquí ya estás hablando de datos agrupados porque estás agrupado por rango de edades, ¿ok? Tú lo que vas a hacer, vas a hacer un concentrado, un conteo. Ok, de 16 a 20, ¿cuántos caen en hombre o mujer? ¿Y cuántos caen en diabetes, o si tienen o no? Y bueno, para estas tres columnas lo que vas a hacer es sacar la media aritmética, mejor conocido como todos por promedio. Si del rango de 16 a 20 entrevistaste a 3, bueno, vas a sacar el promedio de la circunferencia abdominal de los 3, así como los vasos de refresco y las horas de ejercicio, ¿ok? Bueno, la media aritmética sirve para calcular el valor medio de una serie de datos, ¿ok? Y es lo mismo que el promedio. Su fórmula es, si hay 3 personas con circunferencia abdominal, vas a sumar la primera circunferencia, la segunda circunferencia, la tercera circunferencia, entre el número de personas, entre 3, y ese va a ser tu promedio. ¿Ok? Tienes que hacer el promedio para estas 3 columnas: circunferencia abdominal, vasos de refresco y horas de ejercicio. ¿Ok? Y ya que tienes esta tabla, lo siguiente que vas a hacer es hacer otra tabla, pero ahora con las acciones de las personas en mi entorno, en el ambiente, ¿ok? Entonces, igual vas a tener ya tu rango de edades, que es una tabla de frecuencia de datos agrupados. Nuevamente, si entrevistaste a 3 de 16 a 20,
bueno, tienes cuántos hombres, cuántas mujeres, si separa la basura o no, cuántos de ellos, si utiliza bolsas reciclables, cuántos de ellos. Y bueno, aquí también vas a sacar la media aritmética o promedio de la cantidad de PET que tiran en una semana, ¿ok? Eso está bastante sencillo, realmente es solamente concentrar la información y hasta ahí llevas la mitad de la actividad. Recapitulando, aplicas la encuesta a 20 personas, haces el vaciado de las 20 personas en el Excel y después esta tabla la vas a dividir en dos, en incidencia de diabetes y acciones de personas del medio ambiente. De estas tablas, finalmente vas a analizar la información, ¿ok? De la incidencia de la diabetes tienes que responder una pregunta. Dice, la incidencia de diabetes en relación con la edad, la circunferencia abdominal, el consumo de refrescos y horas de ejercicio a la semana, de todas esas variables, repito, es edad, género, circunferencia abdominal, consumo de refrescos y horas de ejercicio, son 5 variables, si existe alguna relación entre ellas. Si sí la hay, tiene que explicarla, y si de cualquier manera no la hay, tiene que explicar, consideras por qué consideras que no hay ninguna relación, ¿ok? Ahora, para la siguiente tabla, dice las acciones de las personas en el ambiente, también vas a analizar la información. Vas a responder quiénes realizan acciones, cuáles son las acciones de frecuencia y qué otros salen los datos recabados. Ligas para apoyar. Y ojo, esto es importante, no viene la descripción de actividad. Sin embargo, si tú lees la rúbrica, te pide que describas, de todas las que acabo de decir, cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Hiciste un estudio en la actividad de la semana pasada que se llama determinación de variables, en donde te ayudamos a aprender cuál era la independiente. Entonces, en esta primera parte, si vas a responder las preguntas de la primer tabla, que es la diabetes, bueno, de estas variables que vienen ahí, ¿cuál consideras que es la variable dependiente y cuáles las independientes? Y para esta parte que es de la segunda tabla, tienes que responder también de estas variables, ¿cuál consideras que es la variable dependiente o independiente? ¿Ok? Eso es importante porque viene en la rúbrica. Ahora, ya llevas 4 cosas. Ya hiciste el concentrado de la información, ya hiciste una tabla con ese concentrado, hiciste otra tabla con ese concentrado, una de salud y una de medio ambiente, y respondiste lo que se te cuestiona. Ahora, el otro paso que tienes que hacer es que vas a realizar una o las gráficas que tú consideres que mejor expliquen o la redacción de tu explicación de las preguntas. En base a esta redacción con estas respuestas, bueno, y con las tablas, te pide que realices una gráfica por, es decir, una gráfica para incidencia de diabetes en mi entorno y otra gráfica de acciones de las personas de mi entorno en el ambiente, ¿ok? Y ojo, eso también es importante, que al final de tu documento incluyas una breve conclusión sobre las experiencias durante este proceso. ¿Qué te pareció un reto? ¿Se te fue difícil encuestar a las personas? ¿No te fue difícil? ¿Te ayudaron? ¿Quién te ayudó a encuestar? ¿Te das cuenta de que quiénes sufren diabetes o quiénes no? ¿Qué relación existe? ¿O que las personas jóvenes sí cuidan el ambiente o no lo cuidan? Etcétera. Una conclusión breve sobre todo lo que aprendiste en el desarrollo de esta actividad. Y finalmente, bueno, un documento, ok. Primero, una tabla con la concentración de todos los resultados. ¿Cuál es? Es la primera que te mostré, es esta tabla, ¿ok? Ese es el primer punto del documento. Ojo, traten de hacerlo en el documento de Word. Si quieren en Excel, nada más que esté bien acomodado, yo lo acepto, no hay ningún problema. Solo que se entiendan, pueden hacer varias hojas o una sola hacia abajo, pero que sea bastante entendible, ¿ok? O si no, copiar y pegar en
por las tablas, ¿ok? Entonces, lo primero que debe de tener tu documento es la concentración de todos los resultados en Excel. Después, una tabla de resultados con la frecuencia absoluta de las personas entrevistadas de la primera, incidencia de diabetes de mi entorno cercano. Después, tu análisis de las preguntas sobre esta tabla y la definición de cuáles son las variables dependientes e independientes. Y al final, tu gráfica. Y después, la tabla de resultados con la frecuencia absoluta de las acciones de las personas de mi entorno en el cliente. Igual, el análisis, o sea, tus respuestas de las preguntas que te hacen, que definas las variables dependientes e independientes por la segunda tabla, gráfica que defina o que te ayude a la descripción de lo que estás redactando o en sí a lo que te está arrojando la visualización de la tabla. ¿Ok? Y finalmente que guardes tu documento que lo puedes entregar. ¿Ok? Ahora, esto es a grosso modo así. Voy a pasarme a Excel para que puedan ver más o menos cómo pudiera quedar. Voy a abrir Excel, un segundito. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el Excel. Tú tienes la tabla, tú vas y vas a hacer esta tabla en Excel en donde vas a concentrar la información y a partir de esta concentración, esta información que está aquí, vas a vaciarla en una tabla que se llama incidencia de diabetes en mi entorno cercano y posteriormente acciones de las personas de mi entorno en el ambiente. Ahora, si yo ya tuviera mis datos, bueno, yo tengo aquí el concentrado, ya con las respuestas de mi persona 1 de 55 años, mi persona 2 de 20, mi persona 3 de 28, de 25, hasta mis 20 personas entrevistadas o encuestadas. Y con esta tabla yo lleno, obviamente, concentrada, que es incidencia de diabetes en mi entorno, y acciones de las personas de mi entorno en el ambiente, ¿ok? Y por aquí, bueno, agregué unas gráficas solamente para, por ejemplo, aquí tengo personas con diabetes, tengo el rango de edades, tengo a 4 personas, una es con diabetes, que dice sí, y 3 no tienen diabetes, ¿ok? Ahora es muy sencillo hacer gráficas. Por ejemplo, yo aquí tengo mi concentración nuevamente, tengo las 2 tablas que se me piden y si yo quisiera graficar, bueno, selecciono, para empezar, selecciono el rango de edades y yo aquí solamente para poder graficar adecuadamente hice la suma de las personas, en general, no me importa el género, yo quiero graficar sin el género, es 4 personas, 2 y así hago el conteo. Simplemente selecciono lo primero que yo deseo graficar y automáticamente inserto. Y van la cantidad de personas que yo entrevisté. Yo puedo agregar las etiquetas que me dice, bueno, entrevistaste de 16 a 24 personas, de 21 a 25, 4, etc. Y después agregar otros datos. Por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico solamente de la semana. Yo sé, por ejemplo, copiar a esto, selecciono la gráfica, le doy botón derecho, bueno, aquí no me va a salir, pero le pongo control V, pegar, y automáticamente me da a las personas entrevistadas, que 4, y de esas personas entrevistadas vuelvo a agregar mi etiqueta de datos y me dice que de 4 personas entrevistadas de 16 a 20, bueno, 21 hacen ejercicio a la semana, ¿ok? Y más o menos así puedo ir agregando los gráficos. En un gráfico es imposible que te quede todo, no sería una muy buena explicación si seleccionas todo y solo graficas, ¿ok? Estaría un poco raro. Y aquí, bueno, ya aquí nada más le pones de tus personas entrevistadas ejercicio a la semana, por ejemplo. ¿Ok? Y ya si quieres agregar las series o las etiquetas, o agregarle un diseño, eso es un diseño, botón derecho, o bueno, con seleccionar mi gráfica y darle formato, perdón, aquí agrego, por ejemplo, el título de las series. Puedo hacerlas así, o título de gráfico, puedo hacerlo así, que ya lo tengo, o etiqueta de datos,
o tabla de datos, o leyendas, como yo quiera personalizar aquí la gráfica, ¿ok? Yo aquí leyendas, me va a salir, aquí las series están mal, pero yo podría modificarlo con botón derecho, seleccionar datos, y aquí mi serie 1, yo sé que mi serie 1 habla de las personas que entrevisté porque es mi barra azul, me dice personas, mi serie 2 es las horas de ejercicio. Así lo voy a dejar. Pero podría hacer horas de ejercicio y así voy a agregarlo en el gráfico. Eso es algo bastante sencillo. Y eso es todo lo que tendría que hacer para la actividad número 1.